Un multimillonario entra en la Casa Blanca. Horas después, el presidente de Estados Unidos amenaza con bloquear un puente casi terminado. Y las autoridades ahora se afanan por determinar si un cruce internacional multimillonario puede ser rehén de los intereses comerciales de un ciudadano particular. Debemos comenzar con lo que sucedió el lunes por la mañana, porque la cronología lo es todo. Múltiples fuentes han confirmado a los medios de comunicación que Manuel Marone, el patriarca de la familia propietaria del puente Ambassador, el único cruce privado entre Detroit y Windsor, se reunió en privado con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en la Casa Blanca. La reunión tuvo lugar el lunes por la mañana. No se proporcionó información, no se notificó a la prensa, no se emitió ningún comunicado público. Lo que sí sabemos es esto. Horas después, el presidente publicó una amenaza en redes sociales dirigida directamente al puente internacional Gordijo, un tramo de 2,4 kilómetros sobre el río Detroit, casi terminado, financiado íntegramente por Canadá, de propiedad conjunta con el estado de Michigan, y cuya inauguración está prevista para principios de 2026. El presidente escribió: "No permitiré que este puente se inaugure hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado". Afirmó que Canadá posee tanto el lado estadounidense como el canadiense del puente. Dijo que el puente se construyó prácticamente sin contenido estadounidense. Exigió que Estados Unidos recibiera la propiedad de al menos la mitad del activo. Aseguró que las negociaciones comenzarían de inmediato. Todas y cada una de esas afirmaciones factuales son falsas, indiscutibles, no son cuestión de perspectiva, y son verificables, demostrables y documentables. Y he aquí por qué es importante. Porque cuando un presidente en funciones basa una gran amenaza internacional en información falsa, hay dos posibilidades. O el presidente estaba muy mal informado, o la amenaza nunca se centró realmente en la información. Permítanme explicarles qué es realmente el puente Gordijo. Este proyecto se remonta a 2012. Fue entonces cuando el entonces gobernador republicano de Michigan, Rick Snyder, negoció un acuerdo directamente con Canadá. Los términos eran específicos. Canadá asumiría el costo total de la construcción. Michigan sería copropietario del puente. Sin dinero de los contribuyentes de Michigan, sin dinero federal de Estados Unidos, Canadá paga. Ambos gobiernos comparten la propiedad y los ingresos por peajes después de que Canadá recupere su inversión. Tomó más de 2 décadas de planificación. Tomó casi una década de construcción. Es uno de los mayores logros en infraestructura en la frontera norte en una generación. Y estaba programado para abrir sin controversia hasta el lunes. Ahora bien, esto es lo que hace que la publicación del presidente del lunes sea tan impactante. En 2017, durante su primer mandato, el propio presidente se refirió a este mismo puente como un vínculo económico vital entre Estados Unidos y Canadá. En una declaración conjunta con el primer ministro canadiense, aceleró el proyecto, lo elogió, lo respaldó. Eso fue entonces. Avanzamos rápidamente hasta febrero de 2026. El puente está en camino a abrirse. Y el mismo presidente que lo calificó de vital, ahora amenaza con bloquearlo por completo, a menos que Canadá pague una compensación por algo que Canadá pagó. Permítanme repasar las afirmaciones específicas del presidente una por una, porque la diferencia entre lo publicado y la realidad no es pequeña, es un abismo. Primera afirmación: Canadá posee tanto el lado canadiense como el estadounidense del puente. La autoridad del puente Windsor-Detroit, la organización nacional creada específicamente para gestionar este cruce, confirmó esta semana que el puente es propiedad conjunta de Canadá y el estado de Michigan. No solo de Canadá, sino de Canadá y Michigan. Esto no es una cuestión de interpretación, está escrito en el acuerdo de 2012. El estado de Michigan es, literalmente, un socio legal en este activo. Segunda afirmación: el puente se construyó prácticamente sin contenido estadounidense. También es falso. Se utilizó acero estadounidense en el lado de Michigan del río. Se emplearon trabajadores estadounidenses durante todo el proyecto. El alcalde de Windsor calificó esta afirmación, y cito textualmente, de una locura. El exgobernador Rick Snyder confirmó la participación estadounidense. La autoridad del puente lo confirmó. Se utilizó mano de obra estadounidense. Se utilizaron materiales estadounidenses. La afirmación es simplemente incorrecta. Tercera reclamación: ¿por qué se le debe una compensación a Estados Unidos? Estados Unidos no financió este puente, Canadá sí. Se ha confirmado que el costo supera los 4.700 millones de dólares. No se gastó dinero federal estadounidense. Ningún contribuyente estadounidense lo financió.
A Estados Unidos se le ofreció la copropiedad a través del estado de Michigan en virtud del acuerdo de 2012 y Michigan aceptó. Ese acuerdo constituye la compensación. Michigan obtiene una participación en un activo multimillonario sin haber gastado ni un solo dólar federal en él. El primer ministro canadiense, Mark Carney, habló directamente con el presidente esta semana para explicar estos hechos. Carney declaró posteriormente a los periodistas, y cito textualmente, Canadá pagó la construcción, la propiedad es compartida con Michigan, participaron empresas siderúrgicas y trabajadores estadounidenses. Lo describió como, y cito textualmente, un gran ejemplo de cooperación entre nuestros países. Por lo tanto, el expediente fáctico es claro, la autoridad del puente es clara, la oficina del gobernador de Michigan es clara, los funcionarios canadienses son claros, incluso el exgobernador republicano que negoció el acuerdo es claro, y sin embargo, la amenaza persiste en las redes sociales del presidente. Ahora, permítanme hablar sobre el puente Ambassador, porque no se puede entender lo que sucedió el lunes sin comprender lo que está en juego para la familia propietaria. El puente Ambassador se construyó en 1929. Durante casi un siglo, ha sido el único cruce de puente internacional privado en Norteamérica en el corredor Detroit-Windsor. Una familia, la familia Moraund, ha controlado ese cruce durante décadas. Y durante décadas, han cobrado peajes por más de 300 millones de dólares en tráfico transfronterizo que pasa por ese único cuello de botella cada día. Reflexionen sobre esto. Una familia, un puente, 300 millones de dólares al día. El puente Gordie Howe lo cambia todo. Es de propiedad pública. Ofrecerá peajes más bajos porque no necesita generar ganancias para un propietario privado. Necesita recuperar los costos de construcción de Canadá y operar eficientemente. Cuando se inaugure, los camiones comerciales tendrán una opción. Los vehículos de pasajeros tendrán una opción. El monopolio se rompe. Y la familia Moraund sabía que esto vendría desde hacía más de una década. Permítanme que quede constancia. En 2012, el mismo año en que el gobernador Snyder negoció el acuerdo Gordie Howe con Canadá, la familia Moraund gastó más de 33 millones de dólares en una iniciativa electoral de Michigan diseñada específicamente para erradicar el proyecto. 33 millones de dólares. Los votantes la rechazaron por casi 20 puntos porcentuales, 59 a 41. La familia luego presentó recursos legales hasta llegar a la Corte Suprema de Canadá. Perdieron. Presionaron a políticos estatales. Presionaron a políticos federales. Donaron cientos de miles de dólares a campañas políticas de ambos partidos, pero mayormente a los republicanos. Y luego, esta semana, según múltiples informes confirmados, Manuel Maroon entró a una reunión en la Casa Blanca con el secretario de Comercio. Horas después, el presidente de Estados Unidos lanzó una amenaza que, de cumplirse, protegería el monopolio de esa familia indefinidamente. Ahora bien, la Casa Blanca no confirma que ambos eventos estén relacionados. El secretario de prensa declaró el martes que el presidente, según citas, defendía los intereses estadounidenses y cuestionaba la propiedad de tierras de Canadá en el lado estadounidense del puente. Esa es la postura declarada de la administración. Pero aquí está el problema con esa postura. Las afirmaciones fácticas que la sustentan son falsas. Canadá no es propietario del lado estadounidense. El terreno del lado estadounidense pertenece al estado de Michigan. No se trata de una zona gris. No es un punto de negociación, es un hecho contractual. Por lo tanto, o bien el presidente lanzó una gran amenaza internacional basada en información factualmente incorrecta, lo que plantea serias dudas sobre cómo se está desarrollando la política, o bien la amenaza nunca se centró principalmente en esos hechos. Ninguna de las dos opciones es buena. Permítanme hablar de qué sucedería si esta amenaza realmente se materializa. El presidente no ha especificado ningún mecanismo para bloquear el puente. El secretario de prensa insistió el martes, pero no ofreció detalles. La autoridad del puente afirma que el proyecto sigue su curso para su inauguración a principios de 2026. Canadá afirma que sigue su curso. El gobernador de Michigan afirma que el puente se inaugurará. Entonces, ¿cuál es exactamente el factor decisivo? Esto es lo que los funcionarios de Michigan están diciendo en privado. Bloquear el puente Gordie Howe no perjudica a Canadá. Primero, perjudica a Michigan. Primero, perjudica a Ohio. Afecta a toda la cadena de suministro automotriz del Medio Oeste. En primer lugar, el corredor comercial Windsor-Detroit maneja más de 300 millones de dólares en comercio cada día. Los autos fabricados en Michigan y Ontario cruzan la frontera varias veces antes de que un vehículo esté terminado. Esto no es una abstracción. Se trata de las plantas de fabricación. Se trata de los camioneros.
Se trata de los proveedores de piezas. Se trata del inventario de los concesionarios. Si se bloquea el puente Gordie Howe, ese comercio no desaparece. Se desvía el único cruce que permanece abierto, el puente Ambassador, el puente privado, el monopolio. Ambos senadores demócratas de Michigan se manifestaron enérgicamente contra la amenaza esta semana. Uno la calificó de sabotaje económico contra Michigan. El otro dijo que el presidente estaba castigando a los michiganeses por una guerra comercial que él mismo inició. Pero esto es lo que acaparó los titulares en Michigan específicamente. El ex gobernador Rick Snyder, el republicano que negoció el acuerdo original del puente en 2012, publicó un artículo de opinión esta semana abordando directamente la amenaza del presidente, y su evaluación fue devastadora. Snyder escribió que bloquear el puente perjudicaría principalmente a los estadounidenses y crearía exactamente un ganador, un solo ganador. Ni Estados Unidos, ni Michigan, ni los trabajadores, ni los fabricantes. Una familia, un puente privado, un monopolio restaurado. Se trata de un exgobernador republicano de un estado clave, escribiendo con claridad que la política de un presidente republicano en funciones beneficiaría principalmente a un donante político. Y permítanme hablar de esas donaciones porque esto no es especulativo. Los registros financieros confirman que la familia Moraund ha donado más de $65,000 a la campaña del presidente y a sus comités afiliados. Esto se suma a décadas de gasto político a nivel estatal y federal, específicamente destinado a bloquear la competencia por su puente. Ahora bien, $65,000 no es una suma enorme en la política presidencial, pero no es la cantidad en dólares lo que importa, es el acceso, es la reunión, es la secuencia de eventos que pasa de un multimillonario privado en la Casa Blanca a un secretario del gabinete y a una publicación presidencial en redes sociales en una sola tarde. Así no es como se supone que funciona la política comercial. Ahora, la Casa Blanca ha intentado ampliar el fundamento de la amenaza. Los funcionarios señalan las recientes acciones de Canadá hacia China, y esta parte es real. A principios de este año, el primer ministro Carney visitó Pekín. Canadá y China anunciaron lo que denominaron una nueva asociación estratégica. Canadá decidió flexibilizar algunas restricciones arancelarias sobre los vehículos eléctricos chinos. China indicó que reduciría las barreras a la canola, la langosta y los guisantes canadienses. Desde la perspectiva de Canadá, esta es una estrategia económica básica. Si su principal socio comercial inicia una guerra comercial impredecible, impone aranceles, amenaza con la anexión y utiliza herramientas económicas como arma, usted comienza a construir relaciones alternativas, se diversifica, reduce la exposición y protege su propia economía. Desde la perspectiva de esta administración, esa acción parece una amenaza. Y el presidente respondió advirtiendo de aranceles del 100% sobre todos los productos canadienses si Canadá avanza con cualquier acuerdo que, según él, permitiría a China un acceso más cercano a Estados Unidos a través de Canadá. La publicación del presidente del lunes hizo referencia explícita a esto. Escribió que Canadá quiere llegar a un acuerdo comercial con China y enmarcó la amenaza del puente en ese contexto. Pero esto es lo que nadie en la administración explica. El puente Gordie Howe no tiene nada que ver con la relación comercial de Canadá con China. Es una infraestructura física que conecta Michigan y Ontario. No facilita las importaciones chinas, facilita las autopartes. No es una palanca política para la política china, es un puente. Así que la administración ahora intenta justificar retroactivamente una amenaza sobre un tema, señalando un asunto completamente distinto. Eso no es coherencia política, eso es confusión. Permítanme alejarme un momento porque la confrontación de esta semana no ocurre en el vacío. La relación entre Washington y Ottawa está bajo una enorme tensión. El presidente ha planteado repetidamente la idea de que Canadá se convierta en el estado número 51. Ha impuesto aranceles, ha amenazado con desertificar las aeronaves canadienses, ha atacado a los productos lácteos, la madera y el alcohol canadienses. La retórica ha sido implacable y la postura de Canadá está cambiando. Durante décadas, y quiero decir décadas, la relación económica de Canadá con Estados Unidos se basó en una asimetría fundamental. Estados Unidos era el socio comercial abrumadoramente dominante de Canadá. Aproximadamente 3/3 de las exportaciones canadienses se dirigían hacia el sur. Esa dependencia no era solo un hecho económico, sino una palanca política. Cuando Washington presionó, Ottawa tenía opciones limitadas porque la alternativa, interrumpir el comercio con su mayor cliente, era casi impensable. Ese cálculo está cambiando. Bajo la dirección de Mark Carney, Canadá se está diversificando deliberadamente.
La interacción con China forma parte de ello. Las nuevas conversaciones comerciales con socios europeos también lo son. El mensaje político explícito sobre la soberanía económica canadiense, el lenguaje bizantino y las respuestas contraarancelarias también lo son. El presidente parece comprender esto, y su respuesta ha sido una escalada. Pero esto es lo que realmente está produciendo la escalada. Cada amenaza, cada afirmación falsa, cada demanda de compensación por un puente que Canadá construyó, cada una acelera la diversificación que dice oponerse. No es necesario convencer a Canadá para que busque socios alternativos cuando su principal socio publica amenazas en redes sociales sobre el bloqueo de puentes y llama a la anexión. El caso se justifica por sí solo. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, lo expresó claramente esta semana. Su mensaje al gobierno federal, y lo parafraseo, es que no se den por vencidos. No cedan ante amenazas basadas en información incorrecta. Canadá no se aprovechó de Estados Unidos, y aceptar ese marco como base para las negociaciones sería una concesión estratégica y fáctica que Canadá no debe. Ford también dijo algo importante sobre la credibilidad. Cuestionó abiertamente si la amenaza se materializaría, no por buena voluntad, sino por intereses políticos. Bloquear el puente Gordie Howe no solo perjudica a Canadá, afecta directamente a las cadenas de suministro automotrices de Michigan, aumenta los costos para las empresas estadounidenses, crea incertidumbre en un corredor que maneja decenas de miles de millones de dólares en comercio anual, y le da a Canadá una justificación clara para acelerar precisamente la relación comercial con China. El presidente dice oponerse. Quienes sufrirían primero y de forma más visible con esta decisión son los votantes de Michigan, Ohio y el Medio Oeste en general. Trabajadores automotrices, camioneros, empleados de manufactura, personas cuyo sustento depende de una logística transfronteriza eficiente, no de quien cobra los peajes. Varios funcionarios de Michigan lo dejaron claro esta semana. La oficina del gobernador, senadores estatales, exgobernadores. Esto no es abstracto. Se trata de cadenas de suministro, se trata de fábricas, se trata de precios en los concesionarios. Se suponía que el puente Gordie Howe sería una solución a la congestión fronteriza que cuesta dinero a las empresas estadounidenses a diario. Bloquearlo agrava el problema. Ahora, permítanme hablar de lo que sucederá a continuación. El Acuerdo de Congestión Fronteriza, MCA, de Estados Unidos, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, renegociado durante el primer mandato de Trump, está sujeto a revisión. Ambas partes saben que la revisión está próxima. La administración ha añadido ahora una pieza importante de infraestructura fronteriza a la pila de negociaciones. Una infraestructura que sirve principalmente a los intereses económicos estadounidenses si funciona y que los perjudica principalmente si no lo hace. El primer ministro Carney declaró a la prensa esta semana que la disputa del puente se resolverá. Lo dijo con calma, con hechos, sin escaladas. Lo dijo como alguien que entiende que la postura de la otra parte no resiste el escrutinio y que conoce los plazos y la influencia mejor de lo que sugieren los titulares. Y así es como se ve esa influencia. Canadá ya ha invertido 4.700 millones de dólares en este puente. Está casi terminado. Su inauguración está prevista para principios de 2026. Lo único que se interpone ahora es una amenaza presidencial sin un mecanismo legal claro, sin fundamento fáctico y sin una vía de implementación definida. La autoridad del puente Windsor-Detroit confirmó esta semana que la construcción continúa. El plazo se mantiene. La fecha de apertura se mantiene. El gobernador de Michigan dijo, y cito, el puente se va a inaugurar. Entonces, ¿qué logró exactamente la amenaza del lunes? Generar titulares. Advertir a Canadá de que cualquier proyecto, cualquier decisión comercial, cualquier elección diplomática puede convertirse en un punto crítico en cualquier momento y por cualquier motivo. Demostró que la imprevisibilidad es en sí misma una forma de influencia. Pero la influencia tiene un plazo de caducidad y se desmorona más rápido cuando las afirmaciones que la respaldan se derrumban con tanta rapidez. El alcalde de Windsor calificó de descabellada la afirmación del presidente. Un exgobernador republicano calificó la amenaza principalmente de beneficiar a una familia. Ambos senadores de Michigan la condenaron por ser perjudicial para su propio estado. El primer ministro de Canadá repasó con calma los hechos en una llamada telefónica con el presidente y posteriormente declaró a la prensa que el asunto se resolverá. Esa no es la postura de un país que se siente acorralado. Así pues, aquí estamos esta noche. Un puente internacional casi terminado, financiado íntegramente por Canadá, de propiedad conjunta con el estado de Michigan,
cuya inauguración está prevista para menos de un año, se encuentra ahora en el centro de una polémica política desatada por afirmaciones falsas, y es hora de una reunión privada con un multimillonario que podría perder un monopolio si se inaugura. El gobierno no ha explicado la discrepancia entre las afirmaciones del presidente y los hechos. No ha identificado un mecanismo para bloquear el puente. No ha retractado su amenaza. Ha redoblado sus esfuerzos. Los funcionarios canadienses proyectan calma. Los funcionarios de Michigan proyectan desafío. La autoridad del puente proyecta normalidad. Y la familia propietaria del puente Ambassador no proyecta nada en absoluto. Pero la pregunta que se plantea ahora en Ottawa, en Lansing, en Detroit y cada vez más en Washington, no es si esta amenaza es real. La pregunta es si la presidencia se está utilizando para resolver un problema empresarial privado. Porque cuando una decisión política puede rastrearse desde una reunión privada hasta un secretario del gabinete y una publicación presidencial en redes sociales en una sola tarde, y cuando el principal beneficiario de esa decisión es el hombre que estuvo en esa reunión privada, la línea entre una negociación comercial y algo completamente distinto se vuelve muy difícil de ver. El puente se va a abrir. Eso lo tienen claro todos los responsables de construirlo y operarlo. Lo que no está claro es cuántas amenazas, incertidumbre y afirmaciones falsas más se desplegarán de aquí a entonces. Y lo que no está claro es si esta será la última vez que una reunión privada con un donante dé lugar a una amenaza presidencial disfrazada de agravio nacional. Un multimillonario entró en la Casa Blanca el lunes por la mañana. Horas después, el presidente de Estados Unidos publicó una amenaza basada en afirmaciones demostrablemente falsas. Y esta noche, esa amenaza sigue activa. Por favor, activa la campana y suscríbete a mi canal para recibir actualizaciones diarias.